Su rostro ardía en llamas. Pero al extinguirse el fuego, Sandrogo permanecía intacto mientras su celda quedaba reducida a cenizas. El hombre de rostro tan grotescamente deformado que causaba desmayos a quien lo miraba, había sobrevivido milagrosamente. ¿Cómo era posible? Los aldeanos cayeron de rodillas. Acababan de presenciar lo imposible. Este no es un relato de ficción. Es la historia real de Sandrogo, el santo de las dos caras que la Iglesia intentó borrar de la memoria colectiva durante siglos. Un hombre de extraordinaria belleza, transformado en un monstruo viviente que, encerrado voluntariamente en una celda durante 40 años, encontró en su espantosa desfiguración el camino hacia una santidad tan profunda que, 8 siglos después, sigue obrando milagros extraordinarios para los imperfectos, los feos, los rechazados por su apariencia. En la pequeña población de Seburg, en la frontera entre Francia y Bélgica, a finales del siglo XII, comenzó esta historia extraordinaria. Drogo nació en el seno de una familia noble flamenca en Epinoy, actualmente parte de Bélgica. Su llegada al mundo estuvo marcada por la tragedia. Su madre murió durante el parto, un inicio doloroso que marcaría para siempre el destino de este hombre extraordinario. ¿Cómo podría un recién nacido cargar con semejante culpa? ¿Qué hace un niño cuando su mera existencia ha causado tanto dolor? El pequeño Drogo crecería con estas preguntas, atormentando su alma como hierros al rojo vivo. Criado por familiares que nunca dejaron de recordarle que su nacimiento había costado la vida de su madre, Drogo creció con un sentimiento de deuda existencial. Sin embargo, este comienzo trágico no endureció su corazón. Al contrario, desarrolló una sensibilidad y una compasión inusuales, especialmente hacia los más vulnerables. Como heredero de una familia acomodada, tenía asegurado un futuro de privilegios. Pero el joven Drogo sentía que su camino era otro. A los 18 años, tomó una decisión que conmocionó a su familia. Renunció a sus posesiones, a su herencia, a todo lo material. No puedo aceptar riquezas cuando mi existencia ha causado tanto dolor, declaró ante sus atónitos parientes. Distribuyó su fortuna entre los pobres y emprendió un camino de peregrinación y penitencia. Por aquellos tiempos, peregrinar a Sintus-on, Roma o Santiago de Compostela no era una aventura turística, sino un viaje lleno de peligros, hambre y privaciones. Drogo lo hizo 9 veces. 9 veces cruzó montañas, ríos caudalosos, territorios asolados por bandidos. 9 veces arriesgó su vida buscando una redención que sentía que necesitaba. A su regreso de estas peregrinaciones, Drogo se estableció en Seburg, donde encontró trabajo como pastor de ovejas. Aquí es donde muchos relatos sobre santos se volverían predecibles. Pero la historia de Drogo estaba a punto de dar un giro tan dramático que desafiaría toda lógica humana. Mientras cuidaba de su rebaño en los campos cercanos a Seburg, Drogo desarrolló una habilidad especial. Los testigos aseguraban que podía estar en 2 lugares a la vez. Mientras algunos lo veían atendiendo las ovejas en las colinas, otros juraban haberlo visto asistiendo a misa en la iglesia del pueblo. Este don, conocido como bilocación, es extraordinariamente raro incluso entre los santos canonizados. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Era posible que este humilde pastor tuviera un poder que desafiaba las leyes de la física. La vida de Drogo transcurría en una apacible rutina, entre el pastoreo y la oración, cuando ocurrió el evento que transformaría completamente su existencia y la manera en que el mundo lo vería. Durante una terrible enfermedad que azotó la región, Drogo contrajo una misteriosa dolencia. Las crónicas de la época describen que su cuerpo comenzó a deformarse de manera horripilante. Su rostro, antaño considerado agraciado, se convirtió en una máscara grotesca. Algunos textos mencionan que desarrolló una especie de hernia abdominal tan severa que sus intestinos quedaban expuestos, obligándole a sujetarlos con un corsé especial. La transformación fue tan impactante que los mismos vecinos que antes lo admiraban ahora no podían soportar mirarlo. Mujeres embarazadas perdían a sus bebés al verlo. Niños caían inconscientes de terror. El horror en sus ojos cuando lo veían era un nuevo tormento para Drogo.
Mi rostro causa espanto, pero mi alma sigue siendo la misma, solía decir con una serenidad que desconcertaba a quienes lo escuchaban. En un acto de extraordinaria compasión hacia sus vecinos, Drogo tomó una decisión radical. Se encerró voluntariamente en una pequeña celda adosada al muro exterior de la iglesia de Seburg, un espacio tan reducido que apenas podía ponerse de pie o estirarse para dormir. Su lecho era el duro suelo, su única pertenencia un pequeño crucifijo. Una ventana diminuta le permitía recibir la comunión y algo de comida. Otra daba al interior de la iglesia para que pudiera seguir las misas, y allí permaneció durante 40 años. 40 años. Imaginad lo que significa vivir encerrado en un espacio más pequeño que un ascensor moderno durante 4 décadas, sin poder salir nunca, sin sentir la lluvia en el rostro, sin contemplar un amanecer en el horizonte, solo, con su deformidad y su dolor. Pero aquí viene la parte verdaderamente asombrosa de esta historia. Drogo no se amargó, no maldijo su destino ni se rebeló contra Dios. En lugar de ello, convirtió su celda en un santuario de oración y su sufrimiento en un vehículo de transformación espiritual. Los habitantes de Seburg comenzaron a acudir a su pequeña ventana para pedirle consejo, para compartir sus propias penas, y en las palabras del hombre desfigurado encontraban un consuelo y una sabiduría que no hallaban en ningún otro lugar. La fama de su santidad comenzó a extenderse. Las personas acudían desde lugares lejanos para hablar con el santo encerrado, y entonces comenzaron los milagros. Una madre desesperada trajo a su hijo moribundo hasta la ventana de Drogo. Los médicos habían desahuciado al pequeño, que sufría de una fiebre persistente. Drogo simplemente extendió su mano deformada, acarició la frente del niño y rezó en silencio. Al día siguiente, la fiebre había desaparecido por completo. Un pastor que había perdido todo su rebaño a causa de una epidemia acudió a Drogo buscando algún consuelo para su ruina. Tras escucharlo, Drogo le dijo: «Regresa a tu campo al amanecer». El hombre lo hizo y encontró a todas sus ovejas vivas y sanas, como si nunca hubieran enfermado. Pero el milagro más sorprendente ocurrió cuando la iglesia de Seburg se incendió. Las llamas devoraban todo a su paso. Una columna de fuego que alcanzaba los cielos. La gente corría despavorida mientras el templo se desplomaba entre crujidos ensordecedores. Las llamas alcanzaron rápidamente la pequeña celda de Drogo. Los aldeanos, horrorizados, daban por segura su muerte. «Está atrapado, no hay forma de salvarlo», gritaban mientras algunos intentaban en vano acercarse al infernal brasero. Durante horas, el fuego consumió la iglesia hasta reducirla a escombros humeantes. Sin embargo, cuando amaneció y se atrevieron a mirar entre los restos carbonizados, encontraron a Drogo completamente ileso, en profunda oración, como si las llamas hubieran sido incapaces de tocarlo. Ni una quemadura, ni un rasguño, ni siquiera el olor a humo en sus ropas. Este evento extraordinario planteó una pregunta inevitable. ¿Por qué Dios protegería tan milagrosamente a un hombre al que había permitido sufrir una deformidad tan terrible? ¿Qué mensaje se escondía detrás de esta aparente contradicción? La respuesta a esta pregunta nos lleva a uno de los aspectos más controversiales de la historia de Drogo, y la razón por la que muchos dentro de la iglesia intentaron minimizar su culto durante siglos. Porque Drogo representaba una verdad incómoda, que la belleza exterior no es reflejo de la belleza interior, que la deformidad física no es un castigo divino, y que el sufrimiento, por terrible que sea, puede convertirse en un camino hacia la transformación espiritual. En una época en que las deformidades físicas eran consideradas señales del desagrado divino o incluso manifestaciones demoníacas, la santidad de un hombre tan horriblemente desfigurado como Drogo desafiaba las concepciones teológicas establecidas. Era más cómodo celebrar a santos de noble apariencia, cuya belleza exterior parecía confirmar su belleza interior. Sin embargo, el pueblo nunca olvidó a Drogo. Tras su muerte,
ocurrida alrededor del año 1186, comenzaron a reportarse curaciones milagrosas junto a su tumba. Personas con deformidades, heridas que no sanaban y enfermedades consideradas incurables encontraban alivio al rezar ante los restos del Santo de las Dos Caras. Su canonización oficial llegaría siglos después, pero el pueblo ya lo veneraba como santo mucho antes. Lo que hace particularmente fascinante el culto a San Drogo es cómo se convirtió en patrón de aquellos que la sociedad rechazaba por su apariencia. Las personas con deformidades congénitas, los afectados por enfermedades desfigurantes como la lepra, e incluso aquellos que simplemente se consideraban feos, encontraron en él un protector celestial que entendía su sufrimiento como nadie más podía hacerlo. En distintas regiones de Europa, especialmente en Francia, Bélgica y partes de España, comenzaron a surgir representaciones artísticas de San Drogo que no ocultaban su deformidad, sino que la mostraban como signo de su santidad. Algunas lo representaban con dos caras, una hermosa y otra grotesca, simbolizando su transformación. Otras lo mostraban con una hernia abdominal prominente. Las más impactantes lo retrataban en su celda, con el cuerpo deformado, pero con una expresión de serenidad sobrehumana. Si te ha fascinado esta historia y quieres descubrir más santos olvidados con historias igualmente extraordinarias, te invito a suscribirte a nuestro canal. Cada semana revelamos la vida de un santo que la historia oficial intentó silenciar. Activa la campanita para no perderte ningún episodio, y si conoces a alguien que necesita esperanza en momentos difíciles, comparte este video. Podría ser exactamente el mensaje que necesita escuchar hoy. Estas imágenes, lejos de generar rechazo, ofrecían consuelo a quienes se identificaban con su sufrimiento. Si alguien tan físicamente monstruoso puede ser santo, entonces yo también puedo ser amado por Dios tal como soy. Era el mensaje implícito que transmitían. La devoción a San Drogo fue particularmente fuerte entre las comunidades rurales. Los pastores lo adoptaron como su santo patrono, pero también se convirtió en protector de los herreros, quienes frecuentemente sufrían quemaduras y deformidades debido a su oficio. Con el tiempo, su patronazgo se extendió a cirujanos, parteras y todas las personas involucradas en el cuidado de enfermos con condiciones desfigurantes. Pero más allá de estos patronazgos oficiales, San Drogo se convirtió en el santo de los invisibles, de los marginados por su apariencia, de aquellos que la sociedad prefiere no mirar. Y este es precisamente el motivo por el que su culto, aunque nunca completamente suprimido, fue discretamente desalentado por ciertas autoridades eclesiásticas a lo largo de los siglos. ¿Por qué resultaba tan incómoda su figura? Porque San Drogo planteaba preguntas difíciles sobre el sufrimiento, la belleza y la justicia divina. ¿Cómo podía un Dios amoroso permitir tal deformidad en un hombre virtuoso? ¿Por qué ese mismo Dios realizaba milagros a través de sus manos deformes? La teología oficial prefería santos, cuyas vidas no cuestionaran tan directamente estos misterios. A pesar de estos intentos de relegarlo al olvido, los milagros atribuidos a San Drogo continuaron ocurriendo a lo largo de los siglos. En 1712, en la pequeña localidad de Cambrai, cerca del lugar de nacimiento del santo, una joven llamada Marie-Thérèse Lebrun sufría de una enfermedad que había deformado completamente su rostro. Tras rezar durante 9 días consecutivos ante una reliquia de San Drogo, experimentó una curación tan completa que ni siquiera quedaron cicatrices de su anterior condición. En 1885, en Valencia, España, un herrero llamado Francisco Montalvo sufrió graves quemaduras que desfiguraron su rostro y manos durante un accidente en su taller. Los médicos aseguraron que nunca recuperaría la movilidad en sus dedos y que las cicatrices en su cara serían permanentes. Su esposa, que había escuchado sobre San Drogo de boca de un peregrino flamenco, comenzó a rezarle devotamente. 6 meses después, Francisco no solo había recuperado completamente la función de sus manos, sino que las cicatrices de su rostro habían desaparecido casi por completo. Más recientemente, en 1997, en la ciudad de Puebla, México, un niño,
llamado Miguel Ángel Ortiz, nació con una severa deformidad facial conocida como síndrome de Treacher-Collins. Sus padres, devastados por el diagnóstico médico que aseguraba que el niño necesitaría múltiples cirugías a lo largo de su vida, acudieron a la parroquia local donde un sacerdote de origen belga les habló sobre Sandrogo. Tras una novena dedicada al santo, los médicos quedaron asombrados al comprobar que la deformidad del pequeño Miguel Ángel había disminuido significativamente, hasta el punto de que solo requirió una intervención quirúrgica menor. Los médicos no tienen explicación, relata su madre. Las tomografías mostraban claramente una malformación severa que luego prácticamente desapareció. La ciencia no puede explicarlo, pero nosotros sabemos que fue Sandrogo. Estos casos, documentados en archivos parroquiales y médicos, representan solo una fracción de los milagros atribuidos a la intercesión de Sandrogo. Lo que todos tienen en común es que involucran a personas que, como él, enfrentaban el rechazo social debido a su apariencia. La pregunta que surge inevitablemente es, ¿qué nos enseña hoy Sandrogo? ¿Qué mensaje tiene para una sociedad obsesionada con la perfección física, donde las redes sociales están llenas com a canela em pau, antiga oferenda budista na mão direita, associada à generosidade no simbolismo vajrayana, realize movimentos pradakshina, circulares no sentido horário, sobre o arranjo, enquanto recita 3 vezes este antigo dharani, verso de poder, traduzido dos sutras para nossa compreensão. Assim como o girassol manifesta heliotropismo, voltar-se para a luz, e desenvolve samriddhi, crescimento pleno, assim também a prosperidade se direciona à minha consciência e floresce em minha existência. O que planto agora através deste kusala karma, ação virtuosa, colho multiplicado pelo princípio de Paticca-Samuppada, origem interdependente. Expresso Kritajnata, gratidão, pelo fluxo constante de abundância que já se manifesta em meu caminho através da lei do Dharma. Deixe a vela queimar completamente. Se precisar sair, apague-a e reacenda quando voltar. O prato com as sementes deve permanecer no local por 7 dias. No 8º dia, plante as sementes em um vaso com terra boa. Enterre a moeda junto e continue regando. O papel com seu pedido deve ser queimado na chama de uma nova vela e as cinzas sopradas ao vento. É fundamental manter seu altar limpo e energizado. A cada 3 dias, passe um pano umedecido com algumas gotas de óleo essencial de canela para renovar a energia. Nunca deixe poeira acumular sobre ele. Para amplificar os resultados deste ritual principal, vou compartilhar algumas práticas complementares poderosas. A primeira prática é o banho de prosperidade. Na manhã seguinte ao ritual, antes do sol nascer, prepare um banho com água morna, 7 folhas de louro, 3 canelas em pau e uma colher de mel. Deixe em infusão por pelo menos 1 hora. Ao tomar banho, normalmente, termine despejando esta infusão do pescoço para baixo, visualizando qualquer bloqueio financeiro sendo removido. Não se enxague depois. Deixe secar naturalmente. Ana fez este banho por 3 dias seguidos e recebeu uma proposta de trabalho que buscava há mais de 1 ano. A segunda prática é a limpeza energética da carteira ou bolsa. Esvazie completamente sua carteira. Limpe-a com um pano umedecido com álcool. Deixe secar e depois passe algumas gotas de óleo essencial de canela. Reorganize-a colocando todas as notas na mesma direção, do menor para o maior valor. Nunca deixe recibos antigos ou tickets usados em sua carteira. Eles carregam a energia de dinheiro que já saiu. Ricardo fez esta limpeza e na mesma semana recebeu o pagamento de uma dívida antiga que considerava perdida. A terceira prática é o uso da água solarizada dourada. Coloque água filtrada em um copo dourado ou envolvido em papel celofane dourado. Deixe este copo no peitoril interno de uma janela que receba sol da manhã por aproximadamente 2 horas. Depois, beba esta água visualizando-a como luz dourada líquida que ilumina seus caminhos financeiros. Faça isso por 7 dias seguidos. Gabriela começou a receber convites para palestras remuneradas
após apenas 5 dias desta prática. A quarta prática, e esta é raríssima de se encontrar, é a técnica do dinheiro chama dinheiro. Separe uma nota, pode ser de qualquer valor, e dedique-a como sua nota-imã. Escreva na borda branca da nota com caneta verde a frase "Onde estou, mais virão". Guarde esta nota separada na parte mais interna da sua carteira e jamais a gaste, não importa a emergência. Esta nota específica vai atrair outras para junto dela. José implementou esta técnica com uma nota de $100 e em 21 dias fechou um contrato que triplicou seu faturamento mensal. Agora, vamos estruturar tudo isso em um desafio de 30 dias para transformar completamente sua realidade financeira. Na primeira semana, você vai realizar o ritual principal no dia ideal e iniciar o banho de prosperidade nos 3 dias seguintes. Também fará a limpeza energética da sua carteira e começará a beber a água solarizada diariamente. Mantenha um diário anotando qualquer sinal de mudança financeira, por menor que seja. Na segunda semana, além de manter o altar energizado e continuar com a água solarizada, você vai iniciar a técnica do dinheiro chama dinheiro e começar a visualizar seu objetivo financeiro por 5 minutos antes de dormir e logo ao acordar. Anote no diário não apenas mudanças financeiras, mas também novos insights e ideias que surgirem. Na terceira semana, você já deve estar percebendo mudanças. Continue todas as práticas e adicione a gratidão antecipada. Agradeça todas as manhãs, como se seu objetivo financeiro já tivesse sido alcançado. Nesta fase, muitas sincronicidades começarão a acontecer. Então, esteja atento a oportunidades inesperadas. Na quarta semana, plante as sementes como instruído e faça o encerramento do ciclo principal, mas mantenha as práticas complementares. Revise seu diário e observe como sua mentalidade em relação ao dinheiro e as histórias mais silenciadas são precisamente as que mais necessitamos escuchar.